Por un lado, el anuncio de que se va a bajar la presión impositiva sobre los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias entre quienes ganan 15.000 y 25.000 pesos. Hay una cosa entre lo que el gobierno dice, el famoso relato, y los hechos que produce. Este gobierno recibió un esquema impositivo que incluía el impuesto a las ganancias desde los años de la Rúa cobrados a los trabajadores, conocidos como la cuarta categoría. Desde entonces no hizo más que apropiarse de miles y miles de millones de pesos del esfuerzo de los trabajadores. Esto es un impuesto al trabajo. Así y de esa forma se lo debe considerar. Uno puede imaginar que deberían pagar ganancia a los altos directivos de una empresa, los gerentes, los grandes sueldos de la Argentina, que los hay. Ahora, si yo le digo que quienes están sufriendo el impacto de ganancias son los barrenderos, o sea, los recolectores de residuos de Córdoba pagan ganancias. Los camioneros, los obreros industriales, los bancarios. Si digo que miles, decenas de miles de trabajadores sufren aportes que además distorsionan sus sueldos, no solo les restan muchos miles de pesos todos los meses, sino que además generan distorsiones, porque ocurre que hay trabajadores de una categoría superior que pasan a cobrar menos que los de la categoría inferior, haciendo más trabajo o teniendo más responsabilidades o más capacidades. Esto no es nuevo, se ha ido agigantando a medida que la escala inflacionaria ha ido aumentando y los números han crecido. El anuncio de esta semana del ministro Kicillof de bajar entre 15 y 25.000 es un paliativo. Y un paliativo del que todavía no se tiene una idea exacta de cuánto significará. ¿Por qué? Porque están discutiendo paritarias. Y porque los beneficiados de esos acuerdos paritarios pueden llegar a perder más de lo que está del anuncio del ministro Kicillof por la simple razón de que la escala en definitiva no se modificó en forma significativa. Este gobierno que dice que defiende a los trabajadores les cobra un altísimo impuesto a trabajadores que, insisto, no son los altos, son los barrenderos de la ciudad de Córdoba, de la Argentina, de Santa Fe, de Buenos Aires, donde ustedes quieran. El otro hecho significativo de la semana es la persecución iniciada contra el nonagenario ministro de la Corte, Carlos Fait. Es el último ministro de la Corte que todavía ocupa esa función desde los tiempos en que lo designó Raúl Alfonsín apenas asumió la presidencia en 1983. Si algo había hecho bien Néstor Kirchner en su primera presidencia, fue crear una Corte independiente. Su viuda está trabajando para tratar de expulsar a un anciano de la Corte para quedar con una mayoría propia. Eso en términos bélicos, pero también en términos políticos, se llama cubrir la retirada. Porque ya se sabe que en el mejor de los casos, si el presidente es Scioli, Scioli será sciolista antes que kirchnerista. Buen fin de semana para todos, un abrazo. Bueno, un abrazo.